esposa desconfiada se oculta debajo de la cama para espiar a su esposo. Cuando vio lo que su marido hacía, quedó en shock. Leah llevaba varios meses sintiendo que algo en su vida había cambiado sin que ella pudiera señalar exactamente qué. Adrián, su esposo, solía ser atento, cariñoso y abierto, pero desde hacía un tiempo se había vuelto cada vez más distante y reservado. Ya no la miraba igual, ya no compartían largas conversaciones en la cena, y las noches de confidencias y risas parecían haber quedado en el pasado. Él, por su parte, comenzó a cambiar sus horarios, a regresar más tarde del trabajo y, en ocasiones, desaparecía sin decirle a dónde iba ni cuándo regresaría. Leah intentaba mantener la calma y confiar en su marido, convenciéndose de que quizás solo atravesaba un periodo de estrés laboral o simplemente necesitaba un poco de espacio. Sin embargo, un creciente malestar la consumía. Y cada vez que trataba de acercarse a él y preguntar si algo andaba mal, Adrián esquivaba la pregunta con evasivas o simplemente cambiaba de tema, dejándola sola con sus dudas y sus miedos. La situación empeoró cuando Leah descubrió que Adrián había cambiado la clave de su teléfono. No era la clase de persona que revisaría el dispositivo de su pareja, pero la sola idea de que él quisiera ocultarle algo la atormentaba. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, decidió que tenía que hacer algo para descubrir la verdad. Tras pensarlo detenidamente, urdió un plan para espiar a su esposo sin que él se diera cuenta. Era una decisión que jamás imaginó que tomaría, pero su inquietud era tan grande que estaba dispuesta a cruzar esa línea. Así, una noche en la que Adrián salió sin dar muchas explicaciones, Leah se escondió debajo de la cama, esperando ansiosa a que él regresara para poder observarlo sin ser vista. Con el corazón acelerado, se acurrucó en la penumbra, dispuesta a descubrir la verdad por más dolorosa que pudiera ser. Apenas unos minutos después de escuchar la puerta de entrada, Adrián entró al cuarto, y Leah contuvo la respiración al verlo moverse por la habitación. Él no encendió las luces, pero gracias a la tenue luz de la calle, ella pudo observar cómo su esposo se quitaba los zapatos con calma, como si estuviera seguro de estar solo. Leah comenzó a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos: la expresión tensa de su rostro, las sombras en sus ojos, el peso de sus pasos. Adrián se dirigió hacia su lado de la cama y, para sorpresa de Leah, se arrodilló, retirando una caja de madera que parecía bastante antigua y que había estado escondida bajo su lado del colchón. Ella jamás había notado aquella caja antes, y ahora se encontraba en la posición perfecta para observar qué contenía. Leah sintió como la ansiedad crecía en su pecho al ver a Adrián abrir la caja con manos temblorosas. En el interior, pudo distinguir una colección de fotos, cartas y otros objetos personales que parecían pertenecer a alguien más, objetos que ella jamás había visto en su hogar. Sus ojos se clavaron en una fotografía que él sostenía con especial cuidado, y su respiración se entrecortó al reconocer la imagen de una mujer joven y sonriente. La mujer de la foto no era ella. Adrián la observaba como si la conociera profundamente, como si guardara en su memoria detalles que Leah nunca podría comprender. Luego sacó un diario, con una portada desgastada y hojas amarillentas. Él comenzó a leerlo en silencio, pasando las páginas con lentitud, y a medida que sus labios murmuraban palabras ininteligibles, una expresión de tristeza y melancolía invadía su rostro. Durante varios minutos, Leah permaneció inmóvil, observando en silencio. La confusión la embargaba. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué relación tenía con su esposo? ¿Por qué guardaba aquellos objetos en su casa? Las preguntas la consumían, pero lo peor estaba por llegar. De repente, Adrián comenzó a hablar en voz baja, como si se dirigiera a alguien más en la habitación. «Lo siento, no pude salvarte. Me arrepiento de haberlo permitido», murmuraba con voz quebrada, acariciando la fotografía. Leah sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo. Su mente se llenó de posibilidades oscuras, y una intuición aterradora comenzó a tomar forma en su mente. La tensión aumentó cuando Adrián sacó una llave pequeña y dorada de la caja, mirándola con una mezcla de resignación y culpa.
Luego la guardó en su bolsillo y cerró la caja cuidadosamente. En ese instante, él se puso de pie y, antes de salir del cuarto, murmuró unas últimas palabras que helaron la sangre de Leah. Mañana será el último adiós. Con el corazón latiendo con fuerza, Leah intentó asimilar todo lo que acababa de ver y escuchar. Se sentía atrapada entre el miedo y la desesperación, preguntándose si debía enfrentarlo o si, por el contrario, era más seguro no decir nada. La idea de que Adrián guardara secretos tan oscuros era inconcebible. Pero después de aquella escena, Leah no podía negar que algo en él estaba roto, que su esposo no era quien ella creía conocer. A partir de aquella noche, la vida de Leah se convirtió en una pesadilla constante. Sabía que debía desentrañar el misterio de aquella mujer, descubrir la verdad detrás de aquella caja y de las palabras de Adrián. Pasaron los días, y aunque su esposo continuaba con sus actividades normales, Leah comenzó a percibir en él señales de nerviosismo y un peso en su mirada que antes no estaba allí. Era como si él también cargara con el miedo a que alguien descubriera lo que escondía. Decidida a no quedarse en la ignorancia, Leah comenzó a investigar por su cuenta, revisando los objetos de la casa en busca de alguna pista que le ayudara a esclarecer quién era aquella mujer. Finalmente, un día encontró lo que tanto temía. En una vieja caja de documentos, descubrió un certificado de matrimonio fechado años antes de que ella y Adrián se conocieran. El nombre de la mujer era Sofía, una mujer que, según sus pesquisas, había desaparecido misteriosamente hace varios años y de quien nadie parecía saber nada desde entonces. Leah se quedó paralizada al comprender la gravedad de sus hallazgos. La posibilidad de que Adrián estuviera involucrado en la desaparición de Sofía era aterradora, pero la idea de enfrentarlo sin tener pruebas concretas la mantenía paralizada. Aquel descubrimiento la atormentó durante días, hasta que una noche, incapaz de soportar más el silencio y el miedo, decidió enfrentarse a Adrián. Cuando él regresó a casa, ella lo miró fijamente a los ojos y le preguntó quién era Sofía. La reacción de Adrián fue inmediata. Sus ojos se ensombrecieron, y durante un instante, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y furia. Sin embargo, antes de que pudiera decir nada, él le tomó la mano y la miró con una frialdad que nunca había visto en él. No deberías haber investigado, Leah. Hay secretos que es mejor no desenterrar, le dijo en un tono sombrío. Ella sintió como la piel se le erizaba, y en ese instante supo que había cometido un grave error al confrontarlo, sin estar completamente preparada. Adrián, sin dejar de mirarla, le pidió que lo acompañara a la habitación donde había escondido la caja. Allí, frente a sus propios ojos, comenzó a confesar fragmentos de una historia que Leah nunca hubiera imaginado. Le habló de una relación trágica, de errores pasados y de decisiones de las que jamás podría arrepentirse lo suficiente. En medio de aquella confesión, Leah comenzó a sospechar que Adrián podía estar relacionado con la desaparición de Sofía. Sin embargo, cuando estaba a punto de preguntarle directamente, un grito ahogado escapó de sus labios. La pequeña llave dorada que había visto aquella noche bajo la cama resbaló de las manos de Adrián y cayó al suelo con un sonido seco. Adrián recogió la llave y, con un susurro escalofriante, le pidió a Leah que lo acompañara a otro cuarto de la casa, uno que habían usado poco durante los años de matrimonio. Allí, detrás de un falso panel en el suelo, Adrián le mostró un pequeño compartimento oculto. La visión de lo que había allí dejó a Leah paralizada de terror. En el compartimento había objetos personales de Sofía, cartas y documentos que revelaban una vida secreta, un pasado oscuro que Adrián había guardado durante años. Mientras él intentaba explicarse, Leah retrocedía con el corazón en un puño. La habitación comenzó a girar a su alrededor. Adrián se acercó con paso lento, su rostro inmutable y sus ojos oscuros, mientras ella no podía apartar la vista del compartimento oculto. Leah tragó saliva, sintiendo el aire volverse espeso y helado a medida que la realidad se hacía evidente. Entonces, en medio de aquel silencio mortal, algo en el fondo del compartimento capturó su atención. Un bulto envuelto en una tela descolorida y sucia, desgastada por el tiempo,
que apenas dejaba entrever una silueta humana. La mente de Lía se paralizó y su cuerpo, petrificado por el miedo, se negó a moverse. Su mirada se cruzó con la de Adrián, y en ese momento supo que no había vuelta atrás. Él dejó escapar un suspiro, como si estuviera cansado de huir de aquel secreto. Lo intenté, Lía. Intenté protegerte de esto, dijo en un susurro. Pero en sus ojos, lejos de encontrar remordimiento, Lía solo vio un abismo insondable, una oscuridad sin fin. Sin tiempo para reaccionar, sintió como Adrián avanzaba hacia ella, su figura imponiéndose sobre la suya. Los detalles comenzaron a desvanecerse mientras Lía luchaba por escapar, pero el miedo y la realidad la tenían atrapada. Intentó gritar, pero el sonido nunca salió de sus labios. En el instante final, mientras la oscuridad la envolvía, entendió que había caído en una trampa de la que no había escapatoria. Con el pasar de los días, nadie supo más de Lía. Los vecinos notaron su ausencia y, aunque muchos intentaron contactar a Adrián, siempre respondía con explicaciones frías y distantes sobre un viaje imprevisto que ella había decidido hacer sola. Sin embargo, los rumores no tardaron en surgir. Algunos decían que la habían visto en los alrededores de su casa en medio de la noche, como un espectro errante que buscaba respuestas. Pero nadie podía confirmar haberla visto realmente. La policía, tras varias semanas, consideró que había desaparecido sin dejar rastro, y el caso quedó en silencio, como otro misterio sin resolver. Sin embargo, en la penumbra de aquella casa donde los secretos permanecían ocultos, el espíritu de Lía parecía haberse quedado atrapado, junto al de Sofía, ambas unidas en un destino trágico y oscuro, cuyos secretos se mantendrían para siempre en aquella habitación silenciosa, bajo el peso de una historia que nadie nunca podría desenterrar. Reflexión. Esta historia nos muestra cómo el deseo de descubrir la verdad puede llevarnos a enfrentar realidades para las que quizá no estamos preparados. Lía, impulsada por la desconfianza, decide adentrarse en el secreto más profundo de su esposo, solo para descubrir que algunas verdades pueden ser más devastadoras que las mentiras. Nos recuerda que la curiosidad y el miedo, cuando se combinan, pueden abrir puertas peligrosas que a veces deberían permanecer cerradas. Al final, Lía se convierte en víctima de su propia búsqueda de respuestas, en una tragedia que subraya la complejidad y el riesgo de indagar en los secretos de quienes creemos conocer. Si este video te ha gustado, no olvides dar like, suscribirte y compartirlo con tus hijos, amigos y familiares, para que escuchen esta historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides de suscribirte. Y recuerda, inspira tu mente, conquista tus metas. Hasta un próximo video.